Como sabéis, una de mis pasiones es la transmisión oral de la poesía. Me encanta transmitirla, me encanta recitar en rutas poéticas, en recitales, y por tanto hoy voy a intentar acercaros ese tono tan personal, tan especial y tan distinto y diferente de otros poetas, como es el de esta poeta polaca, Wisława Szymborska, que merecidamente, para mí muy merecidamente, recibe el año 1996 el Premio Nobel de Literatura. Ella nace en una localidad que fue absorbida por Mnin. Ella decía que había nacido en Kornik, cerca de la ciudad de Poznań. Su familia se trasladó muy pronto, cuando ella tenía 8 años, a Cracovia. Y a partir de entonces ella residió en esta ciudad hasta su muerte, y fue una poeta que a mí me recuerda en muchos sentidos a Fernando Pessoa, al gran escritor portugués, porque fue una poeta que no deseó ni buscó el protagonismo a lo largo de su vida, y que no se dedicó a viajar, a conocer, a recorrer el mundo. Yo creo que, como Pessoa pensaba, Fernando Pessoa, en el libro del desasosiego, decía, para viajar basta con existir, que viajen los que no sienten. Y en ese sentido, ella también escribe una poesía que está basada, como reza el título con el que he invitado en las redes a que participarais en esta tertulia de hoy, que es la poesía de la cotidianidad. Pero claro, esta cotidianidad podía ser una poesía meramente narrativa, una poesía que fuera explicando las circunstancias personales, vitales de la poeta. Pero en cambio, lo que advertimos en la poesía de Wisława Szymborska es que detrás de esta cotidianidad hay un tono muchas veces existencialista, una reflexión sobre el sentido de la vida, y cómo a través del individuo, y no de ese estado abstracto, global, absoluto, podemos entender mejor la existencia. Yo quería, antes de empezar a recitaros algunos poemas, introducir algunos de los grandes temas y algunas de las singularidades de su poesía que conviene que tengamos en cuenta a la hora de acercarnos a sus libros. Los libros de Wisława Szymborska han llegado sobre todo a través de algunos de sus grandes traductores, como Gerardo Beltrán y Abel Murcia Soriano, que han conseguido algo importante, que era trasladar la poesía polaca de una forma muy simple, muy cercana, y con un vocabulario y un lenguaje que no se alejara de la intencionalidad primera de Wisława Szymborska. Los títulos son títulos que reproducen de alguna manera esa búsqueda de ser directa en su lenguaje, en su sencillez, en su humildad, en el tono directo. Libros como Aquí, libros como Hasta aquí, libros como Dos puntos, como Instante, como Canción negra, o estas antologías como la que se publicó en Lumen, la de Paisaje con grano de arena, una antología que reúne buena parte de sus libros. El primero, el libro que la catapultó el año 56-57, Llamando al Yeti, en donde a partir de este monstruo lleva a cabo una serie de reflexiones muy interesantes sobre las que aludiremos después. Libro como Sal, que publica en 1962, libro como Acaso, y el libro Acaso, o Por si acaso, es uno de esos libros en donde vamos a ver cómo la autora, la poeta,
plantea cómo detrás de nuestra vida común hay como una red de posibilidades en las que cualquier cosa podía haber sido muy distinta y cómo nuestra vida podía haber cambiado de una manera realmente curiosa. Por ejemplo, veremos en un poema que os recitaré después, en donde os habla de un accidente, en donde una mujer y su familia están tranquilamente llevando las cosas cotidianas y dentro de muy poco sonará el teléfono. Pero antes de que suene este teléfono, la vida es normal, todo está allí, todo está en su lugar, todo está pasando y en cualquier instante va a producirse esa tragedia a través de del timbre de un simple teléfono. Veremos cómo otros títulos tendrán aún un tono más existencialista, no pesimista, pero sí más de tocar lo más hondo de la existencia a través de la mayéutica, a través de las continuas preguntas, unas preguntas que no aspiran a una respuesta, sino a poner al lector ante ese diálogo con sus propias incertidumbres. Veremos cómo la poesía de esta poeta irrumpe principalmente, como he dicho ya, en la llamada al Yeti, cuando ella, a través de un momento, de un periodo de liberización de la Polonia socialista, en un momento en donde ella puede empezar a colaborar con revistas como la revista Cultura en París, en donde ese mismo aperturismo le va a facilitar el que ella se abra a no solo publicar su obra, sino que ella también sea conocida. Ella está emparentada, tanto geográfica como literariamente, está emparentada con escritores que fueron también premio Nobel de literatura, como Sleva Milosz, en donde vemos una cierta deuda poética y una fidelidad en cuanto a una poesía que intenta interrogarse sobre qué estamos haciendo aquí, cuál es el sentido de la existencia y cómo muchas veces vivimos como en un sonambulismo en el que un día sucede otro día y no acabamos de entender qué está pasando en nuestra existencia. Quería recitaros primero un breve poema de Sleva Milosz, que fue premio Nobel de literatura el año 1980, a quien Szymborska consideraba como uno de sus maestros, y que escribe un poema que es muy parecido a los que ahora oiréis dentro de una primera temática que he escogido, que es la temática amorosa. He querido empezar por la temática amorosa porque el amor es uno de los temas más manidos y más tratados en toda la tradición literaria, y a partir del 1957, en ese aperturismo que vive en ese momento Polonia, vemos cómo la llegada del surrealismo y de otras corrientes le van a dar a la poesía de Szymborska pues una fuerza y una originalidad también que creo que es bastante notable. El poema de uno de los autores con los que podríamos unir a Szymborska, que era Czesław Milosz, dice así, se titula Lo que una vez fue grande. Lo que una vez fue grande ya se volvió pequeño. Los reinos se desvanecían como bronces cubiertos por la nieve. Lo que antes golpeaba, ahora no golpea. Las tierras celestiales ruedan y brillan. Echados sobre el césped, a la orilla de un río, como en los viejos tiempos, lanzo mis lanchas de corteza. Yo recuerdo cuando, no sé si recordáis la poesía de Bertolt Brecht, ese libro que se publicó hace muchos años en Alianza Editorial y al que dedicamos una tertulia.
en donde habían poemas de Bertolt Brecht que hablaban de unos muchachos que estaban en una barca, que estaban navegando, ¿no? Y a partir de ese hecho cotidiano de estos muchachos que navegan en una barca, el poeta, como si fuera en una cebolla, iba incluyendo otras capas más profundas, a través de las cuales, si leemos el poema dos veces o con detenimiento, con atención, vemos que el poema está diciendo más cosas de las que aparentemente podemos advertir. Esto lo vamos a ver también en la poesía de Szymborska. Acordaros aquel poema que recitamos hace no sé cuánto tiempo, que decía, en el lago una barca, dentro dos jóvenes desnudos, remando juntos, hablando, reman el uno junto al otro. El poema era muy sencillo, pero contenía mucho más de lo que en una primera lectura podíamos adivinar. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a empezar con la lectura de un poema, uno de los 3 poemas que os he preparado para abordar el tema amoroso, para que veáis la diferencia de cómo aborda el amor Szymborska, a diferencia cómo ha sido abordado en la tradición. De su estilo y la forma como tiene Szymborska de acercarse a la poesía para establecer diferencias respecto a otros escritores. De un sentimentalismo en donde veamos que lo emotivo sobrepasa lo creíble o lo plausible. Ella quiere distanciarse para que el lector no caiga en lo tópico, en lo conocido, y sobre todo para que haya la frescura del asombro. Es decir, uno de los rasgos que encontramos en su poesía es esa mirada inocente como la de un niño que está contándonos por primera vez algo para que nosotros podamos descubrirlo. El siguiente poema que os he preparado es un poema que a mí realmente me impactó cuando lo leí por primera vez, que lo pueden entender muy bien los que han tenido algún animal, alguna mascota, algún animal doméstico. Yo tengo una gata y el poema se titula Un gato en un piso vacío. Es un poema para mí impactante porque todo el poema tiene un punto de vista, y es el punto de vista no como es usual desde el yo lírico, desde el poeta que nos va traduciendo la realidad desde su mirada, sino que aquí la mirada es la del propio gato, como algunos de vosotros y de vosotras conocéis. Es muy importante en la vida y en la poesía cómo nos situamos y cómo empezamos algo. Yo siempre que daba clases le decía a mis alumnos ese verso que Pepi ha oído muchas veces, Teresa también, los que me acompañáis en las rutas, ese verso de León Felipe que decía voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Claro, si nos ponemos encima de un pedestal, de un pupitre, de un lugar muy alto, ya establecemos una distancia con el que está debajo, ¿no? Entonces, las palabras en el lugar que ocupan en una relación, en un diálogo, en cualquier cosa, la palabra que escogemos no es nunca caprichosa y crea horizonte de expectativas. Por tanto, es muy importante las palabras porque pueden ser puentes o pueden ser terremotos. La primera palabra de este poema es un infinitivo
que anula todos los tiempos posibles. Es morir. Morir, eso a un gato no se le hace. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? ¿Subirse por las paredes? ¿Restregarse contra los muebles? Nada aquí ha cambiado. Pero nada es como antes. Nada ha cambiado de sitio, pero nada está en su sitio. Y la luz sigue apagada al anochecer. Se oyen pasos en la escalera, pero no los esperados. Una mano deja pescado en el plato y no es tampoco la de antes. Algo no empieza a la hora de siempre. Algo no sucede según lo establecido. Alguien estaba aquí, estaba siempre, y de repente desapareció. Y se empeña en no estar. Se ha buscado ya en los armarios. Se han recorrido los estantes. Se ha comprobado bajo la alfombra. Incluso se ha roto la veda de esparcir papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ay, cuando él regrese. Ay, cuando aparezca. Se enterará de que esas no son maneras de tratar a un gato. Como quien no quiere la cosa, habrá que acercársele despacito sobre unas patitas muy, muy ofendidas. Y de entrada, nada de brincos ni maullidos. Bueno, es que Szymborska, que ama la naturaleza, los animales, la tierra, no solo nos ofrece la mirada del gato, sino que ella misma es el gato que cuenta, que habla y que siente la pérdida y que no puede entenderla. No hay juicios, no hay sentimentalismos, no hay críticas, no hay por qué está o no está. No es necesario hacer grandes filosofías. Simplemente cuenta lo que ocurre y nos lo acerca de una manera también contundente. El siguiente poema de esta serie que os he preparado es un poema que se titula Agradecimiento, que tiene una aparente contradicción. Corresponde al libro del Gran Número, publicado el año 1976, 20 años antes de conseguir el Nobel, y como sucede con Pessoa y con Borges y con grandes escritores, muchas veces el poema se inicia con un estilo muy shakespeariano, con una sentencia, con un tono aforístico, con una verdad que nos sacude y nos lleva a querer ir más allá de los primeros versos. Agradecimiento. Mucho debo a quienes no amo. El alivio al enterarme que intiman con otros. La alegría de no ser el lobo de sus corderos. En paz estoy con ellos y en libertad. Dos cosas que el amor no puede dar ni sabe tomar. No les espero yendo y viniendo de la puerta a la ventana. Con la paciencia de un reloj de sol, comprendo lo que el amor no comprende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. Entre una carta y una cita no transcurre la eternidad, sino solo días o semanas. Los viajes son siempre perfectos a su lado. Los conciertos se escuchan. Las catedrales se visitan.
y los paisajes se contemplan. Y cuando 7 montes y ríos nos separan, son montes y ríos señalados en el mapa. Suyo es el mérito de poder yo vivir en 3 dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, frente a un horizonte movidizo y por tanto real. Ignoran cuánto me entregan sus manos vacías. Nada les debo, diría el amor, acerca de tan discutible cuestión. Entonces, claro, la perspectiva, el prisma ha cambiado. No estamos mirando desde la carencia, sino desde el otro ángulo, ¿no? ¿Por qué pasarnos la vida dependiendo de que el otro me confirme? ¿Por qué estar la vida buscando espejos que me muestren mi identidad y me digan quién soy? ¿Por qué necesito ser un pedigüeño a la espera que me nombren y yo pueda reconocerme en la voz de otros labios? Evidentemente, tras este poema, como tras muchos poemas de Szymborska, hay algo que está emergiendo, que es una gran proclamación de la libertad del ser humano. Vamos a acercarnos ahora ya a otra temática de Szymborska que a mí me ha llamado mucho la atención, y es la capacidad del asombro, la importancia de asombrarnos ante lo que la realidad nos da. En realidad, la realidad no es la realidad, sino es nuestra manera de mirarla. Y ocurre que donde uno ve una desgracia, otro ve una oportunidad. En donde uno ve algo, en donde uno ve lo superficial, otro ve lo profundo. Y esta capacidad de asombro está en poemas en donde ella misma es capaz de hablar con una piedra o de preguntarse sobre hechos históricos, como que un día hubiera alguien que se llamara Hitler. ¿Fue Hitler un niño? Y ese niño que se llamaba Hitler tuvo esa candidez y esa ternura y esos mofletes y esa inocencia que tiene cualquier niño. Es decir, es capaz de lanzarnos preguntas que al menos le dan a la realidad un relieve distinto al que las absolutas verdades con las que nos movemos no nos permiten acercarnos a esa misma realidad. Por ejemplo, podíamos haber nacido en otro lugar, podíamos haber sido Cleopatra, podíamos haber sido cualquier otro. Entonces, el preguntarse sobre Yeti, sobre ese monstruo, sobre ese humanoide, el hablar de Atlántida, el lanzarnos hacia realidades en las que no todo está dicho y deja el enigma para que el lector pueda completar eso que está en el aire. Si tuviéramos que referirnos a la poesía de Szymborska a partir de lo dicho y del existencialismo, del tono reflexivo, de la mayéutica, del horizonte de preguntas que quedan en el aire tras la lectura de sus versos, podríamos pensar que domina más lo abstracto que lo individual. Pero en cambio, como veréis en la segunda parte de poemas que os he preparado, lo abstracto o las reflexiones parten siempre de lo cotidiano,
de lo circunstancial, de lo simple, a veces de lo anodino. El primer poema que quise poner fue un poema que nos invita a abrir los ojos al milagro del instante, y es Falta de atención. Y es un poema en el que la propia poeta hace como un mea culpa sobre cuántas cosas maravillosas hemos perdido por no estar donde estábamos, por la esquizofrenia del alma, por partir, porque estábamos aquí, pero ya queríamos estar allá, o continuábamos estando muy lejos en el pasado. Entonces, esta división, este vivirnos divididos, ha impedido que a veces pudiéramos ver un arco iris, pudiéramos contemplar una gota que estaba a punto de caer, y no tuviéramos que buscar el milagro porque lo teníamos delante. El poema Falta de atención dice así: ayer me porté mal con el cosmos. Viví todo el día sin preguntar por nada, sin sorprenderme de nada. Realicé acciones cotidianas, como si fuera lo único que tuviera que hacer. Aspirar, expirar, un paso tras otro. Obligaciones, pero sin pensamientos que fueran más allá de salir de casa y volver a casa. El mundo podría ser tenido por un mundo loco, y yo lo tuve para mi propio y trivial uso. Ningún cómo, ningún por qué, o de dónde ha salido este, o para qué quiere tantos impacientes detalles. Fui como un clavo superficialmente clavado a la pared. O aquí una comparación que no se me ha ocurrido. Uno tras otro se fueron sucediendo cambios, incluso en el limitado campo de un abrir y cerrar de ojos. En la mesa más joven, con una mano un día más joven, había pan de ayer cortado de forma distinta. Las nubes como nunca y la lluvia como nunca, porque era con otras gotas que llovía. La tierra giraba sobre su eje, pero en un espacio abandonado ya para siempre. Duró sus buenas 24 horas, 1400 minutos de ocasiones, 86.400 segundos que mirar. El cósmico savoir-vivre, aunque calla sobre nuestro asunto, exige sin embargo algo de nosotros, una cierta atención, un par de frases de Pascal y una sorprendente participación en este juego de reglas desconocidas. Para conseguir esa mirada emplea un recurso de una manera para mí magistral, que es el humor. Quienes habéis leído a Szymborska, ¿no os ha ocurrido que había momentos que os echabais a reír por esa visión tan singular, ¿no? Por cómo había sabido darnos un punto de vista que realmente nos sorprendía. Voy a leeros alguno de estos poemas y voy a empezar por uno al que me referí, que el título es Accidente de tráfico. Todavía no saben que pasó hace media hora allá en la carretera. En sus relojes una hora ni fu ni fa, vespertina de esas de jueves de septiembre. Alguien escurre la pasta, alguien recoge las hojas en el jardín, los niños corren chillando alrededor de la mesa. A alguien un gato le permite que lo acaricie como con desgana.
Alguien llora, como siempre, frente al televisor cuando el malvado Diego engaña a Juanita. Se oyen unos golpes en la puerta. No es nada. La vecina con la sartén que pidió prestada. En el piso, al fondo, el timbre del teléfono. De momento, solo por lo del anuncio. Si alguien se acercara a la ventana y mirara el cielo, podría ver ya unas nubes arrastradas por el viento del lugar del accidente. Es cierto que rasgadas y esparcidas, pero en ellas ese es el plan de cada día. Entonces, claro, el punto de mira, el objetivo de la cámara no se ha colocado en el accidente, en el momento en que han recibido la noticia, en los gritos, en el llanto. Entonces, es un punto de vista realmente interesante porque nos da posibilidades de lectura. Y hablando de posibilidades, voy a leeros un poema titulado Posibilidades, en donde, a partir de una anáfora, de una repetición de un verbo, vuelve a jugar con el lector. Prefiero el cine, prefiero los gatos, prefiero los robles a orillas del río, prefiero Dickens a Dostoyevsky, prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad. Prefiero tener en la mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Con los médicos prefiero hablar de otra cosa. Prefiero las viejas ilustraciones. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. En el amor prefiero los aniversarios que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad del sabio a la del demasiado crédulo. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras que tampoco he dicho. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo de los insectos al tiempo de las estrellas. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que todo tiene una razón de ser. Prefiero.